Bueno, la vida empieza en el momento de la concepción y Ujú. esto es algo que la ciencia tiene muy claro desde dos ámbitos del saber, desde la biología celular y desde la genética en su versión clásica y en su versión molecular. Lo que ocurre es que dos células gaméticas, óvulo y espermatozoide, se encuentran, el espermatozoide fecunda el óvulo y en este momento ambas dejan de ser lo que son, el espermatozoide pierde la cola, con ella la carga mitocondrial, vierte el contenido genético en el interior del citoplasma del óvulo y el óvulo deja de ser el óvulo y se transforma, se genera una nueva realidad biológica que es el cigoto o el embrión unicelular, que ya tendrá el contenido de 46 cromosomas, habrá recibido 23 del óvulo y 23 del espermatozoide, con lo cual tendrá la dotación genética de la especie humana organizada en los 46 cromosomas. Em, el diccionario médico define la célula como la unidad funcional y estructural de las personas y de los seres vivos, es decir, identifica célula con unidad de vida. Por otra parte, la genética molecular, desde el año 1987 y de manera muy robustamente publicado en 1991, sabe que en la especie humana, en el genoma, hay unas secuencias que son exclusivas de la especie humana, que se llaman secuencias ALU. Es tan específica esta relación secuencia ALU-ser humano que se utiliza en anatomía forense para identificar si en el escenario de un crimen los restos biológicos que hay pertenecen o no a un ser humano. Si contienen secuencias ALU, se concluye que pertenecen a un ser humano. Por tanto, solo con estos dos datos podríamos decir que el cigoto, en cuanto célula, es unidad de vida. Y en cuanto que contiene en su genoma secuencias ALU, específicamente humanas, es unidad de vida humana. Por tanto, el cigoto es vida y es vida humana. Esto es un silogismo, una lógica esencial de razonamiento desde los datos que la ciencia ofrece. Esto es verdad que es cierto para el cigoto, pero lo es también para cualquier otro tipo de célula. Podríamos decir que una célula epitelial en cuanto a vida es unidad de vida y es unidad de vida humana, y una célula cardíaca y una célula renal. La cuestión es que cuando nosotros nos cortamos el pelo, nos cortamos las uñas, se pierden miles de células, mueren miles de células y sin embargo esto no implica un debate ético. Sin embargo, sí hay un debate ético respecto a qué ocurre cuando nosotros intervenimos sobre el cigoto o sobre el embrión en cualquier fase de desarrollo para algo que no le es beneficioso. Y la cuestión estriba en otro dato que también nos ofrece la biología celular, y es el hecho de que el cigoto tiene una característica que esta sí es exclusiva del cigoto y no de ninguna otra célula, y es que el cigoto es la única célula totipotente. ¿Qué significa que el cigoto es la única célula totipotente? Que contiene al modo en que puede contener un ser unicelular al individuo de la especie. Es decir, el embrión, a partir del cual surgimos tú y yo, contuvo en su momento a ti y a mí en modo unicelular. Los 120 tipos de tejidos, los 250 tipos celulares que configuran el individuo de la especie humana. Es totipotente, contiene en acto al individuo de la especie y lo contiene sin necesidad de la intervención de un tercero. A mí me gusta poner el ejemplo siempre de un tronco de árbol, que es en acto un tronco de árbol y que puede llegar a ser leña si es un leñador el que interviene sobre él, una puerta si es un carpintero o una escultura si es un escultor. Es en acto un tronco y llegará a ser cualquiera de estas cosas en función del tercero que intervenga. El embrión es el que se ha constituido al fecundar el espermatozoide del óvulo, e independientemente del útero que lo geste, como han puesto de manifiesto las prácticas de fecundación in vitro y de gestación subrogada, el niño que va a nacer es el que contiene ese embrión. No depende del útero de la madre que lo geste el que nazca ese niño con esa constitución genética o esa niña con ese pelo rizado o con ese pelo liso, con esos ojos azules o con esos ojos verdes. Está ya en el genoma del cigoto que se forma y no depende de la intervención de un tercero lo que este individuo sea. Por tanto, el cigoto sí es un individuo de la especie humana y no cualquier otra célula. Si uno introduce en el útero de una mujer una célula epitelial, puede esperar tranquilo 42 semanas que ahí no van a nacer ningún individuo de la especie. Y sin embargo, nuestras células epiteliales y todas nuestras células tienen el mismo genoma que contuvo nuestro cigoto. La diferencia está en que nuestro cigoto fue totipotente y nuestras células están diferenciadas a término. Y aunque las células epiteliales contengan los genes del corazón, la piel no late.
y el riñón filtra, pero no se ve a través del riñón y tiene los genes de los órganos visuales. Entonces la cuestión está en esta característica crítica, que es la totipotencia y que es exclusiva del cigoto. Por tanto, desde la ciencia, desde la biología celular, desde la genética clásica y desde la genética molecular, sabemos que el cigoto es una nueva realidad biológica que se genera cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, es una célula, por tanto, unidad de vida, contiene 46 cromosomas en los que se estructura y se organiza el genoma humano, contiene secuencias ALU que lo hacen específicamente humano y además es la única célula totipotente. Por todo ello, podemos desde la ciencia afirmar que el cigoto humano es un individuo de la especie humana en estado unicelular. ¿Y por qué hay tanta poca gente que piensa eso? O sea, ¿por qué hay tanta gente que piensa que la vida empieza pues cuando nace el bebé y ya está? La cuestión es que en ciencia las cosas no son una cuestión de opinión. Ujú. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me parece o lo que a mí me conviene, sino es lo que el dato objetivo científico pone sobre la mesa, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que nadie se cuestione que 2 y 2 son 4, cuestión que es mucho más difícil de demostrar que existe vida desde el momento de la concepción. Que existe vida desde el momento de la concepción, la comunidad científica lo acepta, y lo acepta independientemente de que parte de la comunidad científica sea favorable a investigar con embriones y causarles la muerte. Pero el hecho de que hay vida y vida humana es incontestable, porque es demostrable desde la ciencia. Entonces estamos muy acostumbrados a vivir en una sociedad en la que todo es opinable, todo depende, todo es relativo. Y hay verdades que no son opinables. La realidad es que existe vida desde el momento de la concepción. Claro, el aceptar esto tiene unas implicaciones no menores sobre qué hacemos con esa vida. Si es un individuo de la especie humana, tiene dignidad, debe ser protegido, no se debe intervenir sobre él para cuestiones que no le son favorables, etcétera, etcétera. Y abrimos toda la caja de Pandora de todos los problemas bioéticos al inicio de la vida.